ingeniero Humberto Acuña Peralta. Invito al coordinador de la red IDI Lambayeque, economista Raúl Valencia Medina. Invito al director de Prospectiva e Innovación Tecnológica de Concitec, ingeniero Fernando Ortega. Invito a la directora de Alianza Francesa de Chiclayo, la señora Sandrine Pitten-Dievel. Invito al presidente de Sierra Exportadora, ingeniero Alfonso Velázquez. Y también queremos invitar al director de Prospectiva de CEPLAN, economista Carlos Anderson. Antes de iniciar con este congreso, quiero mencionarles que por cumplimiento de normas legales a las 10 de la mañana estaremos recurriendo al simulacro de sismo a nivel nacional y queremos guardar el orden en el momento en que las sirenas nos indican el simulacro. Las puertas de emergencia también están para que ustedes puedan evacuar el local. Muy buenos días. Autoridades políticas, civiles, connotados empresarios y funcionarios de las instituciones públicas y privadas de la región y del país. Bienvenidos al 10º Congreso de Prospectiva y Estudios del Futuro Prospecta Perú 2012, donde expertos futuristas de Europa, Asia y América expondrán sus experiencias en Prospecta Perú 2012. Prospecta Perú es el evento de prospectiva y estudios del futuro más importantes de América Latina que se realizan desde el año 2003. Este año Prospecta Perú estará dedicado al tema de estudios y análisis del futuro en educación, comercio internacional, globalización, TICs, convergencia tecnológica, infraestructura, urbanismo, planeamiento local. Prospecta Perú 2012 es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, conjuntamente con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, la Embajada de Francia en el Perú, el Gobierno Regional de Lambayeque y la red IDI Lambayeque. En esta oportunidad quiero saludar a nuestros miembros de la mesa de honor que nos acompaña, al ingeniero Humberto Acuña Peralta, presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, al mismo modo al economista Raúl Valencia Medina, coordinador de la red IDI Lambayeque, ingeniero Fernando Ortega, director de Prospectiva e Innovación Tecnológica de CONCITEC, al ingeniero Alfonso Velázquez, presidente de Sierra Exportadora, a la señora Sandrine Pitten-Dievel, directora de la Alianza Francesa de Chiclayo, y al economista Carlos Anderson, director de Prospectiva de CEPLAN. Quiero saludar también a los invitados que tenemos en esta mañana, a la directora de la Oficina Internacional de Trabajo OIT, señora Carmen Moreno, al mismo modo a la alcaldesa de Quibdó de Colombia, la señora Zulia Mena García. Quiero saludar al coordinador de bancos de proyectos de Quibdó, Colombia, el señor Jesús Valencia Gil, y también a la doctora Beatriz Bechará, presidenta del Observatorio del Caribe de Colombia. Para iniciar el 10º Congreso de Prospectiva y Estudios del Futuro Prospecta 2012, invito al economista Raúl Valencia Medina, presidente de la red IDI Lambayeque, para dar las palabras de bienvenida. Señor presidente del Gobierno Regional de Lambayeque,
principales autoridades de la mesa de honor, queridos y dilectos visitantes de los diferentes países de Europa, Asia y América Latina, estimados empresarios lambayecanos y del norte del país, académicos que hoy y mañana estaremos imbuyéndonos de lo que justamente los especialistas en visión del futuro nos estarán exponiendo respecto de lo que deberemos las universidades que conformamos la red IDI, deberemos los que tienen la responsabilidad de liderar el desarrollo de los pueblos, deberán los empresarios, que es el motor del desarrollo nacional, local en el mundo, tomar nota para poder de manera conjunta, Estado, academia y sector privado, empezar a articular de una manera inteligente, de una manera diferente a la que estamos mal acostumbrados en cuanto se refiere a hacer muchas veces esfuerzos de manera unilateral, lo que significa evidentemente deseconomías y pérdida de oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Este evento internacional por primera vez se lleva a cabo en nuestra región gracias a la iniciativa de nuestro gobierno regional en la cabeza del ingeniero Humberto Acuña Peralta, quien particularmente nos ha confiado a las universidades que hemos tenido que acelerar nuestro proceso de entendimiento al interior de la región para romper viejos esquemas que no nos han permitido muchas veces articular de manera inteligente en favor del desarrollo local. Quiero decirles que hemos logrado ese propósito y las universidades de nuestra región han conformado la red de investigación, desarrollo e innovación de Lambayeque. Es una herramienta que conjuntamente con el gobierno regional y más importante el sector privado, el empresariado, vamos a recoger de estos 2 días la visión de futuro en las diferentes aristas del desarrollo humano, económico, social, que se irán disertando en el transcurso de estos 2 días de congreso. Tampoco hubiera sido posible llevar adelante este congreso sin la anuencia y la confianza de quienes desde hace 10 años atrás vienen llevando a cabo este emprendimiento que hemos querido que en Lambayeque sea diferente, y nos sentimos felices de ello, haber convocado a la academia para que conjuntamente con el Estado y especialmente con el sector privado que estamos acá, podamos reconocernos de manera mutua y saber que no hay nada que nos separa, al contrario, todo nos une. Los ejemplos de Corea del Sur, que el día de hoy seguro vamos a extasiarnos sobre
el milagro asiático, el desarrollo de la educación como un factor importante del desarrollo de los países, caso Finlandia, creo que tienen que ser dos grandes oportunidades para repensar en la necesidad de efectivamente modificar nuestros comportamientos, mejorar nuestras visiones y hacer menos penoso, menos costoso el desarrollo de nuestros pueblos. Digo que CONCITEC es una de las organizaciones del Estado que nos ha dado la oportunidad y el privilegio. Queremos reconocer y agradecer a CONCITEC la confianza de haber depositado este 10º Congreso en Chiclayo y decirles a los lambayecanos, chiclayanos, que a partir de hoy se perfila una etapa diferente en el accionar del conjunto de universidades con el Estado y el sector privado. Nunca más, sí, nunca más divorcio. A partir de ahora hay una unidad, porque por encima de una sana competencia entre el sector privado, entre las universidades, están los intereses de Lambayeque. No hay nada más importante por sobre encima de los intereses del desarrollo de nuestro pueblo que nos invite y que nos convoque efectivamente a hacer de esta oportunidad la oportunidad del cambio, la oportunidad del desarrollo, la única manera que hemos empezado a entender nosotros de devolver a la población de Lambayeque en particular, porque vivimos y nos desarrollamos acá, devolverle la confianza es haciendo un trabajo que genere valor, es hacer un trabajo que realmente facilite todo tipo de emprendimientos. Por estas razones yo quería darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y en particular a quienes vienen de lejanas tierras a transmitirnos sus conocimientos, sus percepciones, su visión de futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señor Valencia. Quiero invitar también al ingeniero Humberto Acuña Peralta, presidente regional de Lambayeque, para hacer el discurso de inauguración de nuestro 10º Congreso. Economista Raúl Valencia, coordinador de la red IDE Lambayeque, señor Fernando Ortega, director de Prospectiva e Innovación Tecnológica de CONCITEC, señora Sandrini, directora de la Alianza Francesa de Chiclayo, ingeniero Alfonso Velázquez, presidente de Sierra Exportadora, economista Carlos Anderson, director de Prospectiva CEPLAN, señores rectores de las universidades CIPAN de Lambayeque que hoy nos acompañan, señores representantes de las distintas universidades, señores ponentes de los distintos países hermanos que nos honran con su presencia y nos han dado el honor de poder teneros el día de hoy en Lambayeque, amigos y amigas todos. Primero agradecer a Dios por tenernos reunidos el día de hoy y darnos la oportunidad de poder compartir experiencias del trabajo, de desarrollo, de crecimiento de los distintos países que vamos a tener la oportunidad de poder escucharlo en el transcurso de estos 2 días. La razón como gobierno regional y
de la DEIR y de la representación de todas las universidades de Lambayeque de hacer este evento acá, porque queremos despertar el interés en las empresas, en las universidades, en las instituciones del Estado, en la sociedad civil, de mirar y aprender a planificar un desarrollo sostenido de la región Lambayeque, pensando en el futuro, no pensando de hoy a hoy, sino pensando en un desarrollo que sea serio, que sea responsable y que sea asumido por todos nosotros. Tenemos que trabajar para aprender a concertar, para aprender a dialogar, para aprender a convivir entre la empresa privada, las universidades, el sector privado y todas las instituciones de la región. Solamente a través de la concertación y mirando a Lambayeque en el futuro, porque las condiciones de cada región son totalmente distintas y diversas, cada una de ellas. Por ejemplo, yo estuve en el Cusco y la región del Cusco con Cano Minero, solamente una licitación de mejoras de vías de comunicación es de 550 millones de soles. Sin embargo, el presupuesto de apertura del gobierno regional promedio de los 10 últimos años es de 37 millones. Entonces, todos estamos convencidos que el desarrollo de Lambayeque tiene que darse a través de la empresa privada. Por eso que hemos apostado para que el proyecto Olmos pronto comience a dar sus frutos, las 43.500 hectáreas. Y tenemos que trabajar para que Lambayeque tenga un terminal marítimo. Y tenemos que trabajar porque los grandes proyectos de Lambayeque, que no solamente son de Lambayeque, sino a nivel nacional y que son importantes, por ejemplo, la segunda etapa de Tinajones, la segunda etapa del proyecto Olmos, que ampliará la frontera agrícola en 58.000 hectáreas más, sea una realidad. Porque siempre el país está acostumbrado a hacer grandes proyectos, pero quedarse en la primera, en la segunda etapa. Nunca han concluido estos proyectos emblemáticos en su totalidad. Para eso necesitamos que más que pensar en un tema político, personal, pensemos en un tema de desarrollo sostenible. Y para eso necesitamos pensar en el tema tecnológico, necesitamos pensar en el tema de la investigación. Sin tecnología no hay desarrollo, sin tecnología no hay futuro. Y esto va acompañado con el tema de la investigación. Por ejemplo, nosotros como región Lambayeque necesitamos que la empresa privada participe en el tema de las asociatividades, participe en que la región tenga un parque tecnológico. Necesitamos que la empresa privada piense en el futuro y piense en el desarrollo y pensar en las asociatividades, cómo lograr cambiar la cultura de nuestro país, cómo pensar en cambiar la cultura de nuestra región y lograr las asociatividades. Y como gobierno regional estamos trabajando mayormente para generar las herramientas de gestión. Somos la primera región que tenemos un plan de desarrollo concertado al 2021, con la participación de la empresa privada, con la participación de la sociedad civil. Pero eso la gente no lo valora, mayormente valora la ejecución de obras. Tenemos un plan hídrico regional donde Lambayeque necesita o pueden ejecutarse 19 presas, donde se puede ampliar la frontera agrícola de 100.000 hectáreas a 250.000 hectáreas, en donde necesitamos una inversión de 2.300 millones de dólares, donde si nosotros y la empresa privada y a través de la asociatividad logramos que este proyecto se desarrolle,
Lambayeque tendría que ser una potencia en desarrollo sostenible en el tiempo. Y ahí tenemos que estar preparados. Y por eso que este congreso para nosotros es importante. Yo quiero agradecer a Fernando Ortega porque él ha sido la persona que nos ha ayudado para que este congreso se dé acá en Lambayeque. Y esperemos que este congreso nos sirva a todos nosotros de mirar el desarrollo de la región de otra perspectiva, con otro dinamismo, y mirar que lo único que se puede lograr un desarrollo en el futuro es cuando nos olvidemos de los apetitos políticos y empecemos más en la parte técnica, más en la parte científica, más en la innovación tecnológica de la región. Les comento que nosotros recién hemos logrado que el gobierno central apruebe un proyecto de viabilidad de conectividad en la región por 24 millones de dólares para que mejore el ancho de banda en todas las provincias y los distritos de la región. Porque sabemos que es la parte fundamental. Sabemos que la empresa que invierte en tecnología se desarrolla. Los países que invierten en tecnología crecen. Y el ser humano como persona que se capacita en los manejos tecnológicos también se desarrolla. El país no es más analfabeto por no saber leer y escribir. El país es más analfabeto porque no manejamos las tecnologías. A veces estamos enfocando que el analfabetismo está en saber leer y escribir. Ahora el analfabetismo está en el manejo de las tecnologías. Y tenemos que apostar a eso. Tenemos que apostar y tenemos que valorar que la tecnología nos da una gran oportunidad. Estoy convencido y yo quiero aquí agradecer a todos los participantes, a todos los expositores por venir a Lambayeque, por confiar en nosotros. También quiero agradecer a todas las empresas que han auspiciado para que sea realidad este proyecto. Ustedes no saben cuánto es el importe de la empresa privada en Lambayeque para que este evento sea una realidad. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a los auspiciadores de este evento. Amigos de Lambayeque, empresarios lambayecanos y empresarios de las distintas regiones que el día de hoy nos acompañan. Solamente a través de la concertación, del diálogo, de la comunicación y de aprender a convivir, vamos a generar los grandes proyectos. Y una vez estuve en una embajada sacando una visa y alguien me dijo: una piedra por acá, una piedra por allá, no sirve de nada. Todas las piedras juntas hacen una fortaleza. Hagamos eso de Lambayeque. Con estas palabras dejo inaugurado este 10º Congreso de Prospectiva. Muchas gracias. Doctor Thierry Laudán, la prospectiva y la sociedad del futuro. Un fuerte aplauso para que dé inicio su doctor. Muchas gracias y gracias también al CONCITES y a todos los organizadores de este evento. Yo voy a tratar de hablar español, pero esperando que me perdonarán mis faltas y las faltas también de las slides. ¿Cómo se dice en español las slides? Entonces estamos ahora en una explosión de futurismo. Hangout, Future Cities en Pacífico, en real time comunicación, y tenemos también unas proposiciones del Millennium Program para hacer una unit de Foresight en la Casa Blanca en Washington. En Francia tenemos un comisariado a prospectiva que se ha creado al fin de este año. Entonces,
voy a hacer un poco de provocación, porque si no hacemos provocación somos inútiles. Entonces voy a tratar de hablar de una definición experimental de la perspectiva que sería inspirada por el trabajo de Garfinkel, la etnometodología. Y eso dice que la perspectiva sería una construcción de un cuento contable del futuro. ¿Qué significa la palabra contable? Que no es en contradicción con lo que dice la ciencia, pero puede ser en contradicción con lo que dice el discurso político o el discurso económico o la opinión común. Entonces vamos a ver lo que podemos decir ahora del siglo XXI y probablemente XXII. La historia son algunas novelas, cuentos contables del futuro, novelas que fueron escritas en el siglo XIX o XX, como Jules Verne, con el viaje a la luna y los submarinos, con Wells también, la guerra de los mundos y Isaac Asimov, que todo el mundo conoce. Pero todos estos escritores estaban con una formación científica muy fuerte. Y también había los sueños de un tipo que es menos conocido, que se llama Robida. Posiblemente algunos de ellos conocen a Robida, pero escribió en 1900 y hacía dibujos, por ejemplo que representa la televisión, y que representa un laboratorio de lenguas, y que representa máquinas agrícolas. Entonces, en 1900 hizo proposiciones que se realizaron en la segunda mitad del siglo XX. Y todos esos escritores tenían una inspiración muy científica y muy tecnológica. Bueno, la historia reciente de la perspectiva en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, había un cambio enorme de la estrategia militar por la arma nuclear. Y entonces Herman Kahn y su organización y toda la inspiración fue militar. Y ahora también el mercado de perspectiva en Estados Unidos, en Inglaterra también, es un mercado donde los militares tienen una influencia muy importante. Y cuando la CIA publica sus opiniones sobre el futuro, no es la opinión de la CIA, pero lo que la CIA quiere convencer al lector de que sea el futuro. Y en Europa, particularmente en Francia, después de 1958, tenemos otra manera de hacer perspectiva, con Gaston Berger, que inventó la palabra aquí, y de Jouvenel también. La institución Futuribles todavía existe, y eso, por ejemplo, es lo que dice Futuribles de las tendencias de perspectiva en América Latina. Dice el fin de la dominación de Estados Unidos, Brasil, nuevo modelo de poder internacional, el continente quebrando por el narcotráfico y revoluciones divergentes. Eso es un ejemplo de ejercicio de perspectiva de Futuribles. Bueno, ahora eso es nuestro trabajo, que fue publicado en 1990 y dice una crisis sistémica financiera entre 2010 y 2020, y dice la respuesta será grandes programas
de inversión de infraestructuras. Después, crecimiento de las organizaciones no gubernamentales y el siglo de la mujer. Bueno, se puede decir más el siglo del femenino que el siglo de la mujer. Bueno, ahora la base que utilizamos es esta. Hay una tradición secular del sistema técnico. Hay algunas transiciones en el pasado y ahora estamos experimentando una nueva transición. Y esas transiciones tienen 4 movimientos: lo de materiales, de energía, de estructuración del tiempo y de relaciones de la humanidad con la biosfera. Su atención tiene que estar focalizada sobre una transición que es olvidada ahora, es la transición de la Edad Media. La revolución medieval europea, hierro en la agricultura, molinos, selección de semillas, y los campanarios son una estructura del tiempo horario. Lo que pasa es que tenemos un desarrollo. La población está multiplicada por 3, la densidad de población, en 2 siglos, entre 1100 y 1300. Y lo que pasa es que cortan las selvas y hacen agricultura. Y también hay una difusión de la cultura técnica por los monasterios cistercienses. Cistercienses se dice en español, ¿no? Monasterios cistercienses. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dice? Habían 700 monasterios en Europa, localizados en el campo, con una difusión de proximidad para cambiar la tecnología de la agricultura. Después, lo que pasó aquí es que había una gran rey que se llamaba Pachacutec y construcciones enormes como estas. Entonces había también aquí un cambio tecnológico muy importante antes de la venida de Colón. Lo que pasó es que después, entre 1315 y 1475, hay un hundimiento en Europa. La población es dividida por 2, la densidad de población. Entonces la curva es esta: un crecimiento de 2 siglos y después un hundimiento de 2 siglos. Con la peste en 1348 y después había el Renacimiento. Lo que llamamos el Renacimiento es el fin del gran declino de la Edad Media. Es muy importante de saber esto. Y Colón llega aquí justo al fin del declino. Y después, bueno, hay importación de metales y la circulación crea un efecto keynesiano de prosperidad en Europa. Ese ejemplo es muy importante porque habemos hecho 2 siglos de desarrollo en el mundo, desde 1800, el siglo XIX y después el siglo XX. Y estamos culminando. Voy a decir por qué. Entonces, el científico que ha descrito los hundimientos es Jared Diamond. Probablemente está traducido en español, creo. Es un autor
para la perspectiva, que es muy importante. Hace 2 semanas, la Universidad de Pensilvania ha publicado un trabajo diciendo es posible que el declino de los mayas fue la consecuencia de un cambio climático, Entonces no hay solamente hundimientos como los que describe Jared Diamond, hay también otros hundimientos menos conocidos, y eso es un trabajo muy reciente diciendo, bueno, es posible que los mayas, por un cambio climático de, ¿cómo se dice? El contrario de lluvia, cuando es seco, tiempo seco, ¿sí? Tiempo seco. La revolución industrial, que empieza al fin del siglo XVIII, tiene como materiales acero y cimiento, básicamente la combustión como energía. Y aquí es el cronómetro, una escuela de tiempo que al límite de la sensibilidad humana, y la microbiología para curar a las enfermedades. Estos son 2 siglos que empiezan en el siglo XVIII y que se termina ahora. La creencia que va con este sistema es el materialismo científico y el positivismo, que todavía está muy presente en Brasil, ¿no? Ahora tenemos un sistema que están haciendo que es completamente diferente, con un tiempo en nanosegundos, un problema de ecología, de desequilibrio de la especie humana con la naturaleza, los polímeros y la electricidad. Son un sistema completamente diferente. Pero posiblemente es también la culminación de los 2 siglos de industria que hemos vivido. Dennis Meadows publicó en 1970 su libro Los límites del crecimiento. Y ahora Dennis Meadows ha publicado 30 years and 40 years update de su libro, y está completamente furioso. Está furioso porque dice, ha venido a Francia hace unos meses, está furioso porque dice que los jefes de Estado, las personas en posición de responsabilidad, no han hecho lo que tenían que hacer. No han hecho suficiente para tratar con este problema de los límites del crecimiento. Y dice, las curvas que hemos hecho en 1970 están realizándose. Entonces el tiempo es más o menos para él dramático. Lorius, que es un glaciólogo, trabajó también con Kreutzen a decir, bueno, el antropoceno es la transformación del medio ambiente para la especie humana. Y esta es la curva que empieza al fin del siglo XVIII, y esa es la concentración en carbon dioxide, CO2, sí, esa es la concentración carbónica. Empieza al fin del siglo XVIII, esto es 1018 y 20. El cambio climático
está ilustrado por y Kreutzen, que es un premio Nobel de Química, dice: estamos entrando en el Antropoceno, que es una era geológica transformada por la acción de la humanidad. Entonces tenemos un poder enorme que nunca la humanidad tuvo este poder en el pasado. Adelante tenemos tiempos críticos, ricos y pobres a 100 metros y sostenible desarrollo o sostenible reajuste. Eso es un problema, eso es mi provocación, ¿sabes? Me perdonarás, José Luis, que vas a hacer la otra parte, ¿eh? Las ciudades son más frágiles. Por ejemplo, Detroit, Cleveland, Glasgow, ciudades americanas y europeas e industriales, y hay una mapa de la OECD de las ciudades vulnerables. Nuestras construcciones no son solamente vulnerables por terremotos, pero también por la economía. Y esto es el riesgo de cambio de temperatura, más seco cuando es aquí en marrón y más lluvia en azul. Los colegas con los cuales he discutido de esto dicen que los refugiados climáticos en el siglo XXI serán probablemente alrededor de 200 millones. Eso es un movimiento de personas muy importante, mucho más importante que fue en el siglo XX. El jardín planetario es una respuesta, es una especie de empatía con todas las formas de vida de la naturaleza. Empatía, ensanche de la conciencia, esa es un filósofo belga, y también la empatía de este tipo que es de Holanda. Que esta señora fue candidata a la presidencia en Estados Unidos este año y llevó menos de 3% de votos. Eso significa que la opinión pública no da tanto importancia al fenómeno que he descrito. Eso es otra forma de empatía, como ven. Y aquí tenéis en Perú también, en Manú, unas iniciativas importantes. Bueno, voy a decir, el otro punto es el microprocesor y la creencia del paradigma cognitivo. Los vamos con la difusión de Internet. Lo hago rápidamente porque Dominique va a hacer una análisis más profunda, pero lo que puedo decir es que transforma las relaciones de poder, como ve este cartoon de Wikileaks. Y también hay un autor que fue muy optimista con el Internet, Stoffer. Pero la realidad es bastante diferente. Es de instabilidad económica desde 1987. Stiglitz dice, hemos tenido 176 crisis económicas desde 87. ¿Por qué 87? Porque fue la primera vez que computadores han dado órdenes para especulación en las bolsas. Y ahora tenemos la high frequency trading.
La instabilidad es en interacción con la posibilidad que la señal va a la luz, a la rapidez de la luz, y que se puede tener una escritura que produce escrituras. Entonces, que se sustituye a la iniciativa humana. Esto genera una instabilidad. Esta es la caricatura de un economista muy conocido, ¿no? Hay que apoyarse sobre las ciencias, pero lo que pasa es que la economía no es una ciencia. No es una ciencia. Porque el patrón monetario no es un marco tecnológico y el mercado no es un instrumento de medida. Entonces digo que la economía es un escándalo metrológico y que hay que volver a una metodología seria, física, y hablar de cantidades físicas, de kilos, de metros, de segundas, cantidades reales, no cantidades del mercado. Entonces, Bernard Lietaer es un belgo que fue uno de los actores del euro, dice, bueno, money is the driver. La moneda es una especie de estímulo y probablemente podemos, con una diferenciación de las monedas, hacer una sociedad diferente. Las monedas libres o complementarias se han multiplicado. Este es 85 y 2010 al otro lado. El caso de Argentina es muy interesante porque durante la crisis multiplicaron las monedas complementarias y después de la crisis bajaron. Pero globalmente se ve que ahora pues, puede ser algo 5.000 monedas diferentes en las diferentes regiones del mundo. Bueno, un ejemplo para demostrar que no es solamente una manera de sustituirse a las monedas oficiales, es también una manera de organizar la sociedad diferentemente. En un barrio de la ciudad de Gand, Gent, en Flandes, han inventado esta moneda con el consejo de Bernard Lietaer. ¿Qué pasó? Estaba un barrio muy sucio. Y Bernard dijo, bueno, vamos a mandar a la población que quiere. Y la población, que hablaba en mayoría turco, dijo, bueno, necesitamos un jardinito para cultivar nuestros tomates. Entonces dijo, bueno, si usted limpia la calle, le voy a dar esta moneda y con esta moneda puede alquilar un pedazo de jardín. Entonces embellezan a la ciudad y aquí están en su jardín. En un año el barrio está completamente limpio. Se han inventado muchas monedas diferentes. Hay en Brasil, el gobierno brasileño está apoyando las monedas complementarias, hay creo en Uruguay. En Brasil han inventado una moneda también que se llama el saber, para estimular el intercambio de conocimientos entre las generaciones de alumnos. Entonces, mi conclusión, hay que seguir las ciencias, las verdaderas ciencias, las ciencias físicas y químicas, y también las ciencias del conocimiento, conocitivas. Y hay también a despertar
a las divinidades antiguas, Pachamama y Cocopelli. Este es lo que dice un sabio indio: el único verdadero poder es el que uno ejerce sobre sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Nos ha dado una visión rápida del recorrido histórico, donde fundamentalmente se concluye de que el hombre ha adquirido una gran responsabilidad sobre la situación de la naturaleza que nos está diciendo. Rescata también el valor de la ciencia, la verdadera ciencia, la que compromete con la verdad de la naturaleza y la sociedad. Nos ha manifestado, me parece muy puntualmente, plantearnos que el mercado es un caos, ¿no? Y que tenemos que reconocer de que la ciencia es el único instrumento que nos permite conocer la verdad, y al mismo tiempo también nos pone en una situación de que tenemos que creer en las divinidades de nuestras culturas antiguas. Eso es muy importantísimo. Nos ha hablado de los mayas, nos ha hablado de los incas, nos ha hablado también de la India. En ese sentido creo que está de acuerdo con el pensamiento que dice que no existe actualmente cultura superior, sino culturas diferentes y a las cuales tenemos que respetarnos continuamente. Toca la segunda conferencia, y la segunda conferencia es el futuro de Internet. La doctora Dominique Lafreg-Lacroix es presidente de la Sociedad Europea de Internet en Francia, a quien recibimos con un fuerte aplauso para su disertación. Vers 3300 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, est apparue l'écriture des langues. « 2500 ans plus tard, une écriture des nombres apparaît sur les monnaies frappées, en ioni. Elle est suivie par un grand bouleversement sémiologique qui dure plusieurs siècles. Et encore 2500 ans plus tard, apparaît une troisième écriture, le code. Alan Turing écrit en 1950 dans la revue Mind un essai qui marque le début de la rivalité mimétique entre l'homme et la machine. L'ouvrage ne nous permet pas de comprendre ce qui nous arrive, mais il nous permet de comprendre pourquoi nous ne comprenons pas. Un peu de métrologie peut nous aider à modestement nous poser quelques questions. La croissance de l'immatériel repose sur du béton et de l'acier. Les centres de données sont les cathédrales du XXIe siècle. Dans le centre de données de Microsoft à Chicago, il faut 12 km de canalisation pour l'air conditionné. Google a plus de 1 million de serveurs. Nous changeons d'unité pour la mesure du temps. Le biologiste français Stanislas Dehaene exposait dans son ouvrage « Les neurones de la lecture » que le cerveau prend environ 1/5 de seconde pour traiter un signal écrit. Les microprocesseurs actuels travaillent en nanosecondes. Une nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes. Les microprocesseurs deviennent aussi très petits, comme des poussières. On peut les inclure dans du papier-monnaie, par exemple. Sur un doigt, un microprocesseur peut être large comme l'espace entre deux stries des empreintes digitales. Quelques tendances et signaux. D'abord, de la démographie, le centre de gravité d'Internet a basculé vers l'Asie. Les internautes d'Asie, c'est à peu près 2 fois le nombre d'internautes d'Europe. C'est plus de 3 fois l'Amérique du Nord. Et surtout, à derecha, surtout si l'on regarde le taux de pénétration, c'est encore plus une formidable réserve de croissance pour l'Asie. L'anglais est encore la première langue utilisée sur Internet, suivi de près. Le premier fabricant mondial de routeurs, la société américaine Cisco, fournit chaque année des prévisions. L'entreprise affirme « Nous sommes entrés dans l'ère du zeta-octet », zettabyte en anglais. Un zeta-octet, c'est une unité bien au-delà de ce que nous manipulons chacun de nous. C'est 10 puissance 21 octets. En 2015, le trafic annuel atteindra
atteindra le zeta-octet. Depuis cette année, depuis 2012, la vidéo constitue la moitié du trafic. L'an dernier, il y avait autant de machines connectées que d'êtres humains sur la Terre. C'est pas une bonne idée ce système. Je vais arriver à sortir. En 2015, il y aura deux fois le nombre d'humains sera en machine. En 2015 également, le trafic sans fil va dépasser le trafic filaire. Nous entrons dans l'ère du zeta-octet. Et moi, je voudrais sortir du zeta-octet. Donc, la conséquence essentielle, c'est que notre paysage quotidien ne sera plus occupé par des ordinateurs, des téléphones et des smartphones comme maintenant. Toutes sortes d'appareils vont utiliser Internet. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'informatique ambiante, la connexion ATAWAD. ATAWAD pour Anytime, Anywhere, Any Device. À tout moment, en tout lieu, sur toute machine. Les progrès des sciences cognitives ouvrent des perspectives aux entreprises de manipulation, politiques ou commerciales. C'est l'ère du neuromarketing. Une situation difficile provient de l'effet ciseau entre la croissance du trafic et le rythme des investissements en capacité. C'est une question très importante qu'on résume par la problématique de la neutralité d'Internet. Mais en fait, ce problème en masque beaucoup qui sont différents. Essentiellement, la question c'est qui va payer? Quels modèles économiques vont s'imposer? Aujourd'hui, personne ne saurait prédire ce qui peut sortir de la réunion internationale de Dubaï en décembre 2012, où l'on doit mettre à jour le traité international des télécommunications qui avait été adopté en 1988, c'est-à-dire avant l'expansion d'Internet dans le monde et avant le grand mouvement de libéralisation. Plusieurs lignes de conflit coexistent sans se superposer. L'hégémonie de l'industrie IT des US autour des Big Five, qui sont Apple, Microsoft, Google, Amazon et Facebook, versus les industries IT asiatiques. Les majors de l'audiovisuel des États-Unis et d'ailleurs versus des logiques de partage caractéristiques d'Internet. Les intermédiaires qui réalisent d'importants retours sur investissement, les intermédiaires comme Google ou Amazon, et les compagnies audiovisuelles, qui ont des catalogues de contenu à exploiter, sont opposés ensemble contre les opérateurs des télécommunications qui supportent l'essentiel des investissements en infrastructure. C'est leur discours du moins. S'opposent aussi des logiques de solidarité, de développement et d'émancipation à des logiques commerciales globales. L'absence de régulation mondiale favorise une économie à haut risque. Ce sont des modèles économiques fragiles. Google repose sur 96% pour ses revenus de la publicité. Or, des tests montrent que la publicité rencontre de moins en moins d'intérêt auprès des internautes. Des modèles économiques à investissement très élevés. Cela favorise la corruption et, en cas d'État faible, les dérives mafieuses. Les paradis fiscaux sont des véritables trous noirs de l'économie. Cette année se dessine une réforme importante de la structuration du cyberespace. L'expansion de son annuaire officiel avec ce qu'on appelle les New TLD. New TLD. Un TLD, un Top Level Domain, c'est la chaîne qui s'écrit après le dernier point à droite dans les noms de domaine. Par exemple, point P pour le Pérou. C'est une économie de l'offre, poussée par un milieu restreint de sociétés états-uniennes. Il s'agit d'un Big Bang, ce projet, puisque le projet consiste à ajouter 1000 extensions nouvelles chaque année, alors qu'on en est à peu près à 220. La situation actuelle, c'est environ 200 extensions de domaine qui désignent les pays. .p pour le Pérou, .fr pour la France. Environ 20 extensions de domaine sont appelées génériques. Le .com est le plus connu des génériques. Il est tellement utilisé que vous voyez qu'il ne peut pas entrer dans le graphique avec les autres. Je suis obligé de le mettre à part ici. Et le deuxième qui arrive, c'est le point allemand, le .de. Et donc, dans le graphique des premiers
top level domaine, je ne peux pas faire figurer le .com qui sortirait de l'écran. Depuis l'affaire Mega Upload, le grand public est au courant, a pris conscience qu'un domaine en .com est régi par le droit des États-Unis. Mais c'est aussi le cas de presque tous les domaines génériques, sauf .info et .mobi, qui sont gérés par une société qui s'appelle Affilias, qui a été créée par des Américains de Philadelphie et qui est déclarée en Irlande, où la fiscalité est légère. Alors, l'annuaire des extensions, c'est un tout petit fichier de 4000 lignes qu'on peut trouver sur Internet, qui est libre d'accès. Je l'ai chez moi, sur mon ordinateur, tout le monde peut l'avoir. Ce qui est important, c'est qui peut le modifier. On appelle ça le fichier de la racine. Son organisation est simple, essentiellement, ce sont 2 colonnes qui mettent en correspondance des numéros IP pour Internet Protocol, ce sont les numéros qui identifient, et des extensions de nom de domaine, qui sont prononçables par des humains. Ce fichier est sous le contrôle du département du commerce des États-Unis, qui lui seul autorise les modifications. La politique du nommage a été confiée par le gouvernement des États-Unis à l'ICANN. C'est une association à but non lucratif de droit californien, donc elle est en Californie, son siège principal. Elle a été créée pour les besoins en 1998 dans le cadre du grand plan Clinton pour le commerce électronique, le e-commerce. ICANN, ça signifie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, les noms et les nombres. Cette organisation est très critiquée pour son manque de transparence et de responsabilité. Son conseil d'administration est miné par de nombreux conflits d'intérêts, du genre un président qui met en place une réforme dont il va bénéficier directement parce que ça profite à sa société qu'il a créée pour les besoins. Mais la véritable politique d'Internet se décide dans un mouchoir de poche près de Washington. Depuis le sommet mondial de la société d'information en 2003, la plupart des pays demandent aux États-Unis de réformer la gouvernance d'Internet, de partager le contrôle de l'annuaire et de favoriser le multilinguisme. En un mot, d'internationaliser. Donc, nous allons voir l'internationalisation à l'œuvre. En 2011, un appel a été lancé pour proposer des extensions, des nouvelles extensions. Le prix de la candidature, pour pouvoir être pris en compte comme candidat, il fallait verser 185 000 $ par chaîne candidate, par extension candidate. En juin 2012, on a eu des résultats. À Londres, l'ICANN a annoncé qu'Internet devenait international, puisqu'il y avait 1930 dossiers de candidature dans le monde entier. Selon la répartition que vous voyez sur l'écran, une petite moitié de dossiers pour les États-Unis, une grande moitié pour l'Europe et l'Asie. Des résultats encourageants pour l'Amérique latine, 24, vous le voyez. Des résultats encourageants, c'est l'expression qui a été prononcée à Londres au mois de juin, et 17 pour l'Afrique. Des résultats encourageants. Ce sont les résultats officiels qui sont encore affichés aujourd'hui sur Internet, sur les sites officiels de l'ICANN. Alors, quand on regarde de près les dossiers des candidats, on constate que sont comptés comme dossiers européens des projets des sociétés des États-Unis qui ont choisi leur domiciliation juridique dans des îles proches de Cuba. Les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, qui sont toutes rattachées au Royaume-Uni et donc sont comptés comme des projets européens. C'est un véritable triangle des Bermudes où l'argent est aspiré dans les trous noirs et ne retourne pas à l'économie. De plus, beaucoup de dossiers ouvertement états-uniens sont souvent domiciliés dans le Delaware, comme Google. Et sur le territoire européen, il y a des projets d'extension, de nouvelles extensions. Elles sont domiciliées au Luxembourg, en Suisse, à Gibraltar, en Irlande, toutes destinations choisies par des entreprises des États-Unis pour leur discrétion en matière d'argent. Après la correction de ces premières contre-vérités qui ont été annoncées à Londres, voici la nouvelle répartition. C'est plus tout à fait la même. Et ce n'est qu'une correction partielle. Les dossiers européens passent de 675 à 356. Il y aurait d'autres corrections à faire du même genre. En fait, après analyse, l'expansion du cyberespace est occupée d'avance aux 3/4 par des entreprises des États-Unis.
C'est ça, l'internationalisation. Une autre grande réforme a fait l'objet de travaux entre 2002 et 2008. Les IDN, Internationalized Domain Names, nom de domaine internationalisé, qui doivent permettre d'écrire des extensions avec différentes écritures. En fait, 6% des dossiers utilisent des IDN. Et sur ces 6%, la moitié seulement sont des projets d'entreprises qui ne sont pas états-uniennes. 3%. Donc voilà le taux d'internationalisation de ce Big Bang du cyberespace, qui est en cours de réalisation. Alors cette politique unilatérale qui favorise de façon trop excessive les entreprises, le commerce américain, cette politique encourage des projets conçus sur d'autres bases. Depuis longtemps, il existe des racines alternatives hors de l'annuaire ICANN. Par ailleurs, en 2012, des ingénieurs chinois ont proposé un système à racines multiples. Des laboratoires de recherche dans le monde entier travaillent sur les réseaux du futur. Pour le nommage des objets, déjà, le système ONS, Object Naming System, est construit sur des racines multiples. Des techniques peer-to-peer sont très prometteuses et plusieurs types d'Internet devraient voir le jour, tout en restant interopérables. La valeur d'un réseau croît avec sa taille. Personne n'a intérêt à créer un petit réseau coupé du monde. Alors aujourd'hui, des stratèges pensent que la guerre est partout, multiforme, économique, financière, idéologique, guerre de l'information, cyberguerre. Ce sont des guerres qui ne se déclarent pas et qui peuvent être asymétriques. C'est-à-dire un petit peut agresser un grand. Et la prime est à l'agresseur. Pour l'instant, ce sont des guerres sans mort. Serait-ce un signe qu'on irait vers la fin des vraies guerres, réalisant ainsi le projet de paix perpétuelle du philosophe allemand des Lumières Emmanuel Kant? La Chine a mené une politique volontariste de challenge des États-Unis. Dans tous les secteurs qui font l'influence sur Internet, face à l'acteur global états-unien, la Chine a au moins 2 champions. Les 2 puissances rivales ont des stratégies qui utilisent Internet comme outil de puissance. Les 2 États ont des cyberarmées. Les États-Unis considèrent qu'Internet est une 5e arme, en complément des armes de terre, mer, air et espace. Il existe bien un traité international prévoyant que l'espace ne doit pas être militarisé. Un tel traité n'est pas à l'ordre du jour en ce qui concerne Internet. Les États-Unis n'ont pas démenti les révélations faites par le journaliste David Sanger, qui a raconté dans son livre « Confront and Conceal » confronté et dissimulé, que le virus Stuxnet avait été mis au point par les États-Unis en coopération avec Israël, dans le cadre d'une vaste opération commencée sous le président George W. Bush et poursuivie par Barack Obama. Pour mémoire, Stuxnet a attaqué les dispositifs du constructeur Siemens, qui faisait fonctionner des centrifugeuses nucléaires en Iran. Cette attaque a retardé le programme nucléaire iranien. Mais l'ensemble du Moyen-Orient est l'objet de cyberattaques, comme vous le voyez sur la carte. Pour conclure, sur des visions un peu plus constructives, j'évoquerai 2 approches européennes. L'Europe fait beaucoup de prospectives. La Commission européenne a financé de nombreux projets, dont le TAFI, Toward the Future Internet, vers un futur Internet. 200 experts ont collaboré selon une méthode Delphi à 2 tours pour aboutir à un tableau de 4 scénarios. L'axe horizontal marque le degré de contrôle sociopolitique et technique donné aux utilisateurs. L'axe vertical mesure la prise en compte des impératifs d'environnement dans l'économie. Le scénario le plus défavorable est un Big Brother politico-commercial. Le scénario le plus favorable voit l'émergence d'un e-demos, un peuple électronique, une société civile électronique qui aurait le pouvoir. Notons qu'une société qui protège l'environnement de façon autoritaire est envisagée. Le think tank Société européenne de l'Internet, qui était un petit groupe de réflexion, a choisi, pour sa part, de structurer sa réflexion sur une autre idée. Nous pourrions vivre, à l'échelle planétaire, un siècle de lumière numérique. De nombreux points communs existent entre la période actuelle et le siècle des Lumières en Europe au XVIIIe siècle.
D'abord, des défis posés à la raison, face aux obscurantismes de la religion et de la tradition. Un grand besoin de tolérance, la confiance dans le progrès, la conviction que la technique peut transformer la société et que nous pouvons influencer ce feedback. Une production scientifique importante et l'interconnexion de différents champs de connaissances, un vaste mouvement de diffusion publique des savoirs par la rédaction d'encyclopédies. L'effervescence des débats d'idées dans les hauts salons correspondent de nouveaux clubs, y compris des clubs en ligne, des débats sur les droits des peuples et des déclarations universelles de droits fondamentaux sur Internet, le rôle des juristes. Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des lois, Montesquieu d'aujourd'hui, s'appelle Laurence Lessig, le créateur des Creative Commons. Jonathan Zitra, qui a théorisé la générativité, Tim Wu, qui le premier a alerté sur les problèmes de neutralité d'Internet, ou Mireille Delmas-Marty, qui pose les bases d'une société globale internationale. Des remous monétaires et de nouveaux modèles, monnaie alternative, monnaie virtuelle Bitcoin, travaux de Bernard Liétard, dont Thierry vous a parlé tout à l'heure. Et enfin, des références à la nature et à la biodiversité. Las luces digitales pueden ser únicamente globales. Necesitamos las luces digitales de América Latina. Gracias por su atención y por su participación en la conformación de Internet del futuro. Un aplauso para la doctora. Le invitamos a pasar acá a la mesa para pasar a la ronda de preguntas del público asistente. Han visto ustedes las dos exposiciones. El poder de Internet, ¿no? El poder de Internet y cómo va a cambiar todas las relaciones sociales, tecnológicas para el futuro. Dos importantes conferencias que nos han dado y que nos han provocado y que provocan y seguramente a través de las preguntas van a ser del público asistente. Mi nombre es Cristian León de la Universidad de Stuttgart de Alemania. Tengo una pregunta al señor Thierry Baudin. En la posición, usted mencionó la historia de las prospectivas, de estudios de prospectivas y el ejemplo del estudio de Campbell-Frobe, que usted me dijo que hace unos meses el autor de ese estudio se quejó, ¿no? Que no se tomaron en cuenta los escenarios o los estudios que se hicieron en ese entonces. Y mi pregunta sería, usted, de la experiencia que usted tiene con diferentes estudios de perspectivas, de escenarios al futuro, ¿cuáles serían los factores, cuáles experiencias hay positivas de donde se ha visto que los gobiernos han tomado esos estudios para planificar sus decisiones, sus planes de futuro a base de estos estudios? Yo conozco, por ejemplo, el caso que siempre se menciona de la empresa Shell, ¿no? Que en los años 70 hizo un estudio prospectivo donde vieron como un posible escenario que los recursos de petróleo se iban a acabar, y a base de ese estudio que hicieron se prepararon a través de inversiones en tecnologías renovables, etc., ¿no? Ese es el caso de una empresa. Quizás una empresa es un poco más abierta para tomar esos estudios, esos resultados, pero me interesaría en especial gobiernos, instituciones estatales donde usted vio que se tomaron esos estudios y cuáles serían los factores para que esos estudios puedan ingresar a influenciar las tomas de decisiones. Gracias. Sí. Yo solamente hablar de tres iniciativas diferentes. Creo que el primer caso es el caso de la China, porque China fue manejada por ingenieros y hicieron
un gran, ¿cómo se dice? Para la baraje, para las tres burjas. Las tres gargantas, sí. Sí, porque el problema que tiene la China y que tiene India también es que con el cambio climático el hielo de la Himalaya está bajando, entonces hay más irregularidad en los ríos que salen de la Himalaya. Entonces tienen que hacer obras públicas para controlar los ríos. En el caso de India hicieron una red de canales de 10.000 kilómetros. Están haciéndolo ahora con el gobierno actual de India. En el caso de China hicieron esto de las tres gargantas y también creo que hay otros en los papeles preparando. Y eso es un ejemplo de dos países que han integrado las consecuencias, algunas consecuencias del cambio climático. Hay otro ejemplo más político que tiene relación con la Shell. Había un tipo que manejaba la perspectiva a la Shell, creo que se llamaba Zviak. Y ese tipo fue mandado por África del Sur, al tiempo que África del Sur era con el apartheid. Y el jefe de Estado de África del Sur dijo, bueno, no sé cómo hacer con las tendencias revolucionarias que tengo, y si usted me puede dar un consejo. Entonces el tipo hizo la visita a todos los partidos, incluso los más extremistas, para saber qué sería aceptable. Y volvió a ver al señor de Klerk, que estaba el jefe de gobierno de esta época, y dijo, bueno, no sé, pero si yo viviera a su sitio, yo hiciera la liberación de Mandela. Experimento de futurista. Eso es lo que puedo contestar a su primera pregunta. ¿Había otra pregunta por allá? ¿No? Sí, buenos días. Soy del Instituto Peruano de Energía Nuclear de Lima. Para el profesor quisiera preguntarle si nos puede describir los drivers que uno debería emplear para evaluar la sociedad, y como segundo punto sobre el mismo, ¿cómo validaría el hecho de proyectarse o a 2050 o a 2100? Es decir, el tiempo más extenso obviamente disminuye la credibilidad. ¿Cómo discutiría ese tema? Gracias. Sí, bueno, tengo que hacerlo resumido, pero durante los años 70 yo me ocupaba de innovación, de política de innovación en el Ministerio de Industria en Francia. Entonces vi a todos las investigaciones que estaban transmitidas para hacer innovación, y después cuando empezamos con el servicio que se llamaba prospectiva y evaluación en el Ministerio de Investigación y de Tecnología, empezamos por la vigilancia tecnológica, es decir, tener las informaciones de todas partes del mundo de lo que sucedió en tecnología.
de Japón, de California, de otros países europeos. Entonces teníamos una especie de, ¿cómo se dice?, de catálogo de las transformaciones, y teníamos también una experiencia de la rapidez de las transformaciones. Habemos también trabajado con universidades que se ocupaban de la historia de la técnica y la historia del cambio social y de la técnica. Y por eso hemos construido este esquema con los cuatro, la cruz que he enseñado, con primeramente el cambio de la revolución industrial y después el cambio de la Edad Media que he presentado. Con ese trabajo hemos podido decir que primeramente el cambio tecnológico no es tan rápido como lo dice la gente, porque lo que da la rapidez del cambio es la duración de la adaptación de la gente, y esto se cuenta en generaciones. Si se cambia la manera de vivir cotidiana, del día al día. Y segundamente el cambio también es un cambio no solamente de la tecnología, pero es un cambio social, de las relaciones sociales. Y por eso hemos dicho al Ministerio en 1988, bueno, podemos hacer una perspectiva del siglo XXI y una perspectiva mundial, porque tenemos los documentos necesarios para decir una estimación del transformamiento. Desde esta fecha creo que la rapidez del cambio fue más grande relativamente a los teléfonos portables y las redes de comunicación, pero no fue tan grande relativamente a la ecología. Y por eso creo que ahora estamos en un estadio muy especial, donde los antiguos conceptos, la nación, por ejemplo, no es más un concepto tan útil en el siglo XXI, porque tenemos redes internacionales. Este conjunto de perspectiva es un ejemplo de red. Tenemos una lista de difusión que se llama la World Future Studies Federation, y se habla de parte del mundo a otro de profesionales que hacen el mismo trabajo. Entonces es un cambio horizontal que no se ve mucho, pero que es más importante para el cambio general de la sociedad. No voy a hablar más, pero para decirle que es un trabajo que ha tenido 20 o 30 años debajo. Les saluda la señora Nancy Alba, vengo de Lima, trabajo en el ministerio, soy docente y economista. Le agradecemos el aporte y la sapiencia del señor Godán. En ese sentido queremos preguntarle, y nos habló y nos preocupó bastante el hecho que nos dice que van a venir muchos tiempos críticos para el mundo, y en ese sentido, con la experiencia que él tiene, ¿qué acciones se deben tomar para que haya un mayor compromiso con los gobiernos, con las instituciones, para que en el caso del Perú, cómo se puede hacer más prospectiva, ¿no?, para poder afrontar estos tiempos críticos? Por un lado, como le digo, la acción social, para que estas diferencias que a 100 kilómetros, como todos sabemos, hay diferencias sociales, ¿cómo afrontar eso? Y en segundo lugar,
el compromiso del hombre ante la biodiversidad. El Perú es un país multicultural, multilingüe, multiétnico. Entonces, nosotros los humanos hemos transformado el mundo de tal manera que, como nos ha explicado la señorita, con la internet, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo afrontar estos cambios tecnológicos? ¿Qué compromiso tenemos con la naturaleza? Hemos transformado la naturaleza, pero ¿hasta dónde? Nosotros vivimos con la naturaleza y debemos vivir en armonía con ella, no destruirla. Ya hay avisos como los cambios climáticos. Entonces, por favor, esas dos asesorías, si nos puede dar el señor Godard. Gracias. Sí, bueno, lo que me manda necesitaría un estudio más importante que solamente contestar desde la mesa aquí. Pero lo que se puede decir primeramente es que la diversidad lingüística y cultural es una riqueza enorme. Y cuando se ve la carta de la diversidad de las lenguas, se ve que hay una concentración en Perú y en las naciones alrededor del Perú. Eso creo es una riqueza muy importante, cultural y también se puede decir filosófica. El segundo punto es que todavía hay unas iniciativas para salvar a la naturaleza. El Parque de Manú, que he enseñado 2 imágenes, es un ejemplo, pero posiblemente podría hacer más en esta dirección. Eso es un problema de decisión de los responsables de Perú y de los países andinos, voy a decir, andinos y también del otro lado de las Andes, del Brasil. Creo que lo que está pasando, lo hemos visto el año pasado en Colombia, cuando había nuestro congreso que has organizado muy bien. La conclusión de todos los perspectivistas que estaban allá en Colombia es, bueno, tenemos que trabajar a una especie de federación de todos los países de América Latina, porque pensamos lo mismo, pensamos muy cerca de unos de los otros, tenemos una cultura, tenéis esta lengua franca que se llama el español y también el portugués, hablamos el portuñol, dicen, ¿no? y entonces es una facilidad y hay probablemente que construir redes horizontales entre profesionales en América Latina, y la red de los perspectivistas todavía existe, pero hay otros que construir. No quiero decir más porque yo soy un europeo y estos son responsabilidades suyas. Muy buenos días, Julio César Valera, docente de la Universidad Señor Zipán. Estuve observando las ponencias y, por ejemplo, veo que el doctor hace comentario de que la economía debe ser una ciencia. También he visto cómo se está manejando el internet y quiénes manejan las redes. Entonces, la reflexión que hago, si a nivel del mundo hay organismos internacionales que regulan el manejo financiero, por ejemplo, a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, y sabemos que la información es poder, entonces la pregunta que yo me hago es, si nosotros no tenemos acceso a las redes de información y no tenemos poder, porque la información es poder, ¿cómo es que los países de América Latina
que tienen menos recursos económicos, que tienen menos desarrollo tecnológico, es que pueden impulsar la creación de un organismo internacional que le permita tener participación en estas redes de información que se pueda difundir en el mundo, de tal manera que cuando se genere un escenario de futuro, América Latina también tenga voz y tenga acceso a generar escenarios en el futuro. Bon, là encore, je dirais comme Thierry, c'est à vous de construire les solutions. Néanmoins, nous avons en Europe des problèmes de ce genre, puisque les citoyens ne sont pas forcément toujours consultés sur les politiques à mener, et les citoyens ne sont pas toujours satisfaits des politiques qui sont menées. Donc des problèmes d'alternatives sont aussi discutés parmi les citoyens en Europe, et il nous semble que deux voies sont possibles pour inverser des tendances lourdes, inverser des situations de fait. La première, elle est habituelle, ce sont les jeux d'alliance sur la base d'intérêts communs, et vous savez que le monde aujourd'hui, il n'est pas passé d'unilatéral à la multilatérale, mais il est devenu pluriel, puisque les décisions se prennent dans des alliances à géométrie variable entre des puissances. Et donc, on peut faire ça aussi. Et l'autre possibilité, ce sont les mouvements citoyens qui se tissent à travers le monde. Et on peut, grâce au réseau, assister à la véritable émergence de sociétés civiles qui n'est pas forcément là où on dit qu'elle est, mais elle existe en tout cas. C'est deux pistes que je vous propose. Il y en a certainement d'autres. Et il y a aussi le convaincre vos gouvernements, choisir les bons. Quand on a la chance d'être en démocratie, on a cette liberté. Buenos días. José Rodríguez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la maestría en Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Nacional. Para la profesora Dominique quería hacer una pregunta. Hizo una referencia sobre los 4 escenarios que visualiza. Yo desearía si podría ahondar un poco más los 4 escenarios, porque ha hecho una referencia, creo, al método Delphi, y quisiera saber si ha ahondado algunos otros autores para llegar a estos escenarios. Muchas gracias. Gracias. Personnellement, ni moi ni des amis proches de moi n'ont participé à cet exercice, mais tout le compte-rendu est disponible sur Internet. TAFI, Towards the Future Internet, vous avez le commentaire détaillé de chacun des scénarios. Non, c'est en anglais seulement. C'est pas encore parfait. Ce sont voilà, ça fait partie des points sur lesquels l'Europe n'a pas tenu ses promesses. Elle avait des grandes volontés de multilinguisme au départ, et c'est respecté dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, le travail est beaucoup en anglais, qui n'est pas la première langue d'Europe. C'est l'allemand, la première langue d'Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que le scénario le plus favorable, celui du I-Demos, la prise de pouvoir par la population, a été jugé par les prospectivistes qui ont participé, qui appartenaient à différents pays à travers le monde, hein, pas seulement des Européens. On considérait que le scénario favorable était un scénario possible, souhaitable, mais pas forcément probable. Mais c'était partagé, c'était 40-60%. Le danger le plus important, c'est le danger de renforcement autoritaire
notamment pour faire appliquer les droits commerciaux, les droits de propriété intellectuelle des grandes compagnies qui veulent utiliser le réseau avant tout pour exploiter leurs avoirs. Et ça donne des projets de loi auxquels résistent bien les populations européennes, qui sont des projets de loi d'enforcement of law, d'obligation de respecter les lois concernant le droit d'auteur, qui est en fait un droit des entreprises. Ce n'est pas un droit qui défend les intérêts des auteurs. Donc ça, ces lois qui ne sont pas du tout adaptées aux sociétés en réseau montrent qu'il y a un décalage entre le système juridique que nous avons encore et celui qui est à construire. Mais pour avoir plus de détails sur les scénarios, je vous invite à les lire sur le site du consortium TAFI. Toward a future of Internet. A future Internet. A ver, estimados asistentes, yo sé que hay mucha iniciativa por continuar. Yo creo que una pregunta más, porque tenemos que continuar con el resto de ponencias. Así que una pregunta más para nuestros expositores. Doctor Rojas, buenos días. Le comunicamos que se está haciendo la transmisión vía internet. Una pregunta más. Sí, la pregunta sigue. Le comunicamos, la transmisión se está haciendo vía internet y los participantes que nos están viendo quieren hacer una pregunta para el doctor Thierry. Es desde la ciudad de Trujillo, es el señor Walter Torres de la Universidad Nacional de Trujillo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ve el futuro de la sociedad de Latinoamérica y qué piensa del crecimiento del Perú? Desde la página web que nos están viendo a nivel mundial, también la transmisión, la pregunta para el doctor Thierry. Repito, ¿cómo ve el futuro de la sociedad de Latinoamérica y qué piensa del crecimiento del Perú? Bueno, eso es el trabajo de los perspectivistas peruanos y latinoamericanos. Yo veo desde Europa y no tengo suficientemente documentación y trabajo para dar una respuesta muy segura a su pregunta. Ha visto lo que dice Futuribles, 4 puntos de Futuribles sobre América Latina. Es un trabajo que han hecho el año pasado, diciendo la autonomía mayor de la influencia de América del Norte, diciendo también que había problemas con las drogas, diciendo que había problemas de diferentes naturas en América Latina, pero la impresión que tenemos es que es una parte del mundo que tiene una riqueza natural y una riqueza cultural enorme. Y entonces probablemente el desarrollo de América Latina está empezando y las antiguas divisiones, por ejemplo la división entre Cuba y el resto de América Latina, va a disminuir en los años que vienen, porque todo el mundo se conoce y hablan, y después del régimen de Castro se va a cambiar. El caso de las diferencias políticas que fueron inspiradas por ideologías europeas. Probablemente en el siglo XXI van a apagarse. Eso es mi sentimiento personal, pero no puedo
decir más porque sería necesario de hacer un estudio más profundo para entender lo que piensa la gente, y probablemente los otros futuristas que están aquí van a contestar durante esos 2 días a la pregunta suya. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer entrega a nuestros 2 expositores del dios Pachacamac, que tiene 2 caras, una del pasado y otra para el futuro. Doctora Dominique, reciba usted también este presente de nuestra cultura del dios Pachacamac. Y en esa oportunidad también quiero invitar al doctor Humberto Yempen y al mismo modo el economista Raúl Valencia para hacer entrega de unos presentes a los conferencistas de esta mañana, quienes han venido compartiendo esos conocimientos sobre la perspectiva y los desafíos del futuro de nuestro país. Al mismo modo, nuestro presidente de sesión, el doctor Francisco Rojas Rubalcaba, un saludo cordial para él por haber dirigido esta primera sesión que tenemos en esta mañana en nuestro 10º Congreso Prospecta Perú 2012. Felicitaciones para ellos. Queremos agradecer también a nuestros auspiciadores por este hermoso presente que tenemos para nuestros participantes.